algunas de esas pasiones. Nos habíamos quedado hablando de lo que de niño en Poitiers, en esta pequeña ciudad de Francia, vivió, su ciudad natal. Segundo hijo de un matrimonio de clase media alta, una clase burguesa, con el padre cirujano de mucho prestigio, el más importante cirujano de su especialidad en Poitiers, y bueno, hermano de la persona que está aquí. Ha vivido, según James Miller, varias pasiones, y una de esas pasiones ha sido esos impactos que habría tenido la persona que estaba recluida en un castillo cerca a la ciudad, que aparentemente era una joven loca, recluida. Y bueno, hemos hablado de la locura como un objeto de interés de Foucault. Y hemos hablado también de cómo el hospital psiquiátrico es posiblemente desde el siglo XX, también en nuestro siglo. No se olviden que Foucault muere en 1974 y nació en 1926, es decir, a los 58 años. No muy mayor, ¿no? 58 años, relativamente en la plenitud de la vida. Bueno, en sus 58 años escribió una cantidad considerable de libros que están resumidos los principales en esta obra que les mostré, donde la tesis doctoral aparece con mucha importancia, con centralidad, y el resultado de esa tesis doctoral es su obra en 2 tomos, según la edición, en 3 tomos, en otras, la locura en la edad clásica. Entonces, la locura ocupó un lugar importante en su biobibliografía, pero tal vez por esa reminiscencia o ese aspecto tan impactante sobre él, de niño, de joven, cuando veía, era parte de las travesuras de los niños de Poitiers, yendo a molestar a esta persona encarcelada y loca en un castillo cercano. Bien, aparte de la locura y lo que implica en cuanto al ejercicio del poder, hemos dicho que posiblemente el hospital psiquiátrico sea el recinto de mayor ejercicio incisivo del poder sobre el sujeto, o lo que Foucault llama instituciones de secuestro. Secuestran al individuo. ¿Por qué lo secuestran? Porque los retienen, y los retienen contra su voluntad generalmente, a veces de acuerdo, en consonancia con su voluntad. Eso es lo curioso también. Hay ese tipo de retención y secuestro, que el sujeto voluntariamente se somete al poder de la institución que le secuestra, que le restringe su libertad. Bien,
Entonces, aparte de esta institución de secuestro, Foucault analiza otras instituciones de secuestro, tal vez no tan incisivas como el hospital psiquiátrico. Aquí tienen, por ejemplo, las lecciones que impartió en el año 73-74 en el Colegio de Francia, referidas precisamente a la psiquiatría y la antipsiquiatría. Alguien preguntó en la anterior clase sobre ese tema, entonces está claro que Foucault tiene una posición contraria al ejercicio incisivo del poder validado por la psiquiatría. Acá aparece muy claramente un tema fundamental en la teoría política, la filosofía política de Foucault, y es la cercana relación entre el saber y el poder. Es decir, ningún poder es ejercido sin alguna justificación. Y cualquier teoría que habla sobre el poder invita a ejercerlo. Esa es la relación entre saber y poder. El saber es el conjunto de teorías que hablan sobre el poder. Y el poder es el ejercicio efectivo de lo que se puede aplicar sobre el sujeto, de lo que una institución de secuestro puede aplicar sobre el sujeto, por ejemplo, con cierta justificación teórica. En el caso de la locura, la justificación teórica es la psiquiatría. Es decir, la psiquiatría es el saber que valida el ejercicio del poder. Ese ejercicio implica identificación del loco, implica acciones contra la libertad de esa persona, supuestamente para protegerla de sí misma, pero también proteger a la sociedad de los daños que puede ocasionar a la sociedad ese individuo. Y también lo que se hace en contra de ese individuo, sedarlo, o en el peor de los casos una lobotomía que hemos hablado también, recluirlo en una celda de confinamiento, aplicarle una camisa de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, las acciones, que es el poder ejercido materialmente sobre el sujeto, nunca son, por decir así, nunca están carentes de algún tipo de justificación, de alguna teoría que les dé a esas acciones sentido. ¿Por qué hacer esto y para qué hacer esto? Ese es el sentido. Y se supone, fíjense, que ese saber es verdadero. Por lo tanto, la verdad asumida como tal en un momento determinado y en un contexto determinado, valida el ejercicio del poder. Esa es una tesis fundamental de Foucault referida a su filosofía política. La verdad es el sustento sobre el que se basa el poder. Ahora, esa verdad es promovida por algún determinado saber en un determinado contexto. Entonces, el saber promovido en un determinado contexto, como la verdad científica, por ejemplo, valida el ejercicio del poder. En el caso de la psiquiatría es muy claro, desde la tipificación de la locura, que está, como hemos hablado, en el DSM-5 o DSM-4 en el tiempo de Foucault, hasta la aplicación de medicamentos, la reclusión,
la aplicación de instrumentos, como puede ser la camisa de fuerza, por ejemplo, o una celda de confinamiento, donde no pueda golpearse loco, dañándose, donde no pueda colgarse, etc. Estas acciones que son el ejercicio material del poder contra el cuerpo del sujeto, se justifican en la psiquiatría. Se justifican en el saber de la época que se asume como la verdad científica. Es decir, las acciones de las unidades móviles que hacían lobotomía de un pueblo en otro en Estados Unidos estaban sustentadas en un momento determinado en la verdad científica que asumían quienes ejercían ese poder. La verdad fortalece al poder. La verdad, el saber justifica al poder. El saber establece cuál es la verdad. Entonces, el establecimiento de la verdad también es una compulsa de poder, fíjense. Es decir, en la medida que hay un grupo que sustenta una teoría que asume que ciertos contenidos, conceptos, son verdaderos, también en ese contexto impone tal saber como la verdad. Y los saberes que resultan dudosos, falsos, son los saberes sometidos. Entonces, en la compulsa por el saber triunfante, ¿quiénes tienen esa compulsa? Los teóricos, los académicos, los científicos, los intelectuales. Y donde se exponen esas ideas es en la sociedad en general, en la sociedad civil. Es decir, en el ámbito social donde viven, donde están quienes generan ideas, quienes generan teorías y quienes son parte además de corporaciones, grupos, entramados de poder también. Es decir, que son parte de unidades que se encargan de difundir cierto conocimiento como verdadero y de estigmatizar tesis contrarias como falsas, dudosas, erradas, etc. Entonces, el caso de la psiquiatría es sumamente importante para comprender, es muy mostrativo, para comprender la tesis de Foucault de la relación cercana entre el saber y el poder. El saber supone elaboración teórica que termina instituyendo un régimen de verdad, y ese régimen de verdad es el que justifica las acciones de quienes tienen poder para ejercerlo, y lo ejercen según los contenidos de ese saber. Ahora, siempre queda el saber sometido. ¿Cuál es el saber sometido? El que pierde en la confrontación, en la compulsa de ideas, de teorías, y que resulta dudoso, resulta falso, o hay muy pocas personas que lo sostienen. En el caso de la psiquiatría es la antipsiquiatría, es decir, una corriente minoritaria entre los médicos dedicados al estudio de la mente, que establece una duda radical sobre la verdad de los conceptos de la psiquiatría. Es más, que dice, por ejemplo, la locura no existe o todos estamos locos. Es decir, estigmatizar a algunas personas como locas por ciertas características de su conducta, en realidad resulta muy arbitrario y es solo elaboración de quienes se ocupan de eso.
La antipsiquiatría considera que las acciones de los hombres están dadas por una fuerte influencia del medio social e incluso actitudes de personas que podrían considerarse delitos, por ejemplo, el parricidio, expresan la forma como la sociedad no ha podido incluir a esa persona para que despliegue una forma de vida que no daña a los demás. Es decir, las acciones de loco serían también responsabilidad social. No es una malformación congénita de la mente de loco que hay que curar, y a veces con las peores terapias, con las más agresivas, invasivas. No, es una responsabilidad de la sociedad que haya locos, o no locos, sino personas con esas acciones, con esas actitudes. Por ejemplo, el parricidio. Hemos hablado también de una obra de Foucault que es esta, que si se la lee, yo, Pierre Rivière, habiendo asesinado a mi padre, mi madre, así titula esta obra, y como les he explicado, es una presentación de un caso de loco, claro, de un loco tenido como tal por todos, pero que Foucault, habiendo degollado a mi madre, mi hermana, mi hermano, a su padre, a toda su familia, porque lo anómico, lo que está fuera de lo normal, lo que se considera extraño, lo que se considera contrario a la razón, un caso de parricidio del siglo XIX. Aquí tienen el texto, les recomiendo que lo lean, aunque lo de Foucault no es muy largo, es como el Barbé, ¿no?, de la obra que habíamos hablado, muestra efectivamente este interés tan grande de Foucault por tratar temas fuera de lo normal, fuera de lo convencional, fuera de lo que usualmente constituye objeto de análisis, objeto de interpretación. Esta tesis de que la sociedad es responsable de las acciones anómicas, es decir, fuera de las normas, fuera de lo normal, está ya expresada en su primera obra, Enfermedad mental y psicología, Enfermedad mental y personalidad. Son obras de psicología, y otros artículos, como hemos visto, su tesis doctoral, Historia de la locura en la época o en la edad clásica, expone Foucault estas ideas contrarias a la psiquiatría. Y en ese artículo que hemos señalado también, aquí está, yo, Pierre Rivière, esta es la obra que muestra el estudio de un caso. Entonces, esta pasión de Foucault por la locura le lleva a sostener tesis sumamente importantes, como es la relación entre el saber y el poder, y también a comprender cómo en el ámbito académico, en la ciencia, en la teoría, hay lucha de poderes, hay saberes que se enfrentan por ser asumidos como la verdad, y a los saberes contrarios aplastarlos como la falsedad. Y ese es el enfrentamiento, por ejemplo, en el ámbito teórico de la psiquiatría contra la antipsiquiatría. Enfrentamiento en el que
La antipsiquiatría tiene las de perder, porque pocos son los intelectuales y médicos menos. Bueno, Foucault no es médico, ¿no? Pero Cooper sí, que es el principal sustentador de la antipsiquiatría. Entonces, este autor tiene una formación médica y no está de acuerdo con ninguna de las tesis centrales de la psiquiatría, y por el contrario desarrolla un saber que, aunque sea perdedor, sea un saber sometido, puede en algún momento desarrollarse y considerarse como la verdad. Es decir, aquí hay otras consecuencias de la teoría de Foucault sobre los saberes y los poderes, y eso es filosofía política sin duda. ¿Cuál es? ¿De qué trata? De que el saber sometido puede eventualmente ser saber triunfante. En las circunstancias del enfrentamiento, la antipsiquiatría podría llegar a ser saber triunfante, pese a que en el siglo XX es un saber sometido, minoritario, de unos cuantos intelectuales que se autorrefuerzan entre sí, pero el poder de la psiquiatría ya está establecido, esa es la verdad. Existen hospitales psiquiátricos, existen leyes para capturar a los locos y someterlos a un régimen de tortura y de confinamiento y de secuestro que despliega esta institución de secuestro que es el hospital psiquiátrico, privándole de su libertad, de sus derechos, por la suposición de que está loco y por el saber que justifica la locura y las acciones correspondientes para aplicarle terapia, para curarlo o simplemente para prevenir el daño que pudiese hacer a la sociedad. Entonces, teóricamente, la concepción de Foucault sobre el saber sometido es que no es sometido para siempre. Y en el enfrentamiento desde abajo, es decir, el saber sometido urde, forma, se desarrolla, plantea contenidos, teorías, tesis, aunque sean minoritarias, aunque sean marginales, que en algún momento pueden resultar la verdad oficial para la sociedad, porque para los menos esa es la verdad. Aunque lo cierto es que en el ejercicio del poder socialmente validado no sea la antipsiquiatría, sino la psiquiatría la que valida la acción contra los locos, incluido el concepto de quién está loco y qué hay que hacer para enfrentar la locura. Bueno, entonces hay una preferencia por los marginales del Foucault, hay una preferencia por los saberes sometidos para coadyuvar a desarrollarlos en contra de la verdad oficial, que siempre tiene poder, porque es la verdad oficial, es la que justifica la acción en la sociedad de las instituciones de secuestro. Y la posición que busca fortalecer, desarrollar los saberes sometidos es una actitud rebelde, señalada así por el mismo Foucault. Es decir, hay que ser rebelde intelectualmente, no hay que asumir las verdades de las instituciones de secuestro, de estas instituciones que basan su acción en conceptos y contenidos que justifican la acción contra el sujeto. Entonces, vean su actitud, ¿no? La actitud de Foucault nunca es condescendiente con el poder.
nunca es una actitud que desarrolla las verdades triunfantes, los saberes triunfantes. Es una actitud crítica, contestataria, rebelde, que busca fortalecer las teorías en contra del saber oficial, de la verdad instituida, del saber triunfante, y eso le lleva a respaldar saberes sometidos. Ahora, eventualmente, cuando se dé el triunfo de un saber sometido y se vuelva saber triunfante, eso se ha de expresar también en las instituciones respectivas, que van a cristalizar el ejercicio del poder según las nuevas teorías, según las nuevas verdades. Y eso llevaría a quienes han sustentado la teoría sometida, el saber sometido anteriormente, a sustentar posteriormente el saber triunfante. Pero eso tampoco es el triunfo de la verdad, no hay que asumir así. Es simplemente el cambio en lo que antes fue el saber triunfante y lo que después fue el nuevo saber triunfante. Y ese nuevo saber triunfante, que antes era saber sometido, también va a dar lugar al desarrollo de nuevos saberes sometidos. Es decir, el desarrollo de las ideas es una lucha constante. Y la posición intelectual que vale la pena sostener, según la actitud de Foucault, es siempre sostener el saber sometido. No para tener un triunfo final y que sea la verdad que impera finalmente de forma definitiva. No hay tal. Eventualmente el saber sometido puede levantarse, erigirse y aplastar al anterior saber triunfante y constituirse en el nuevo saber triunfante, pero esa no es la verdad, sino que ante el nuevo saber triunfante van a surgir también de manera subterránea, es decir, como saberes sometidos nuevos, conceptos diferentes a quienes sostienen el poder según las nuevas verdades. Bueno, por eso se explica bien que Foucault haya tenido una predilección por apoyar movimientos minoritarios. Aquí, por ejemplo, varias fotos de Jean Héribon muestran eso, ¿no? Apoyando a los emigrantes, a los perseguidos en Francia, siempre en conferencias, sustentando posiciones críticas al gobierno, defendiendo posiciones, por ejemplo, aquí, ¿no? Intelectuales expulsados de España, y bueno, Foucault los apoya, ¿no? A las minorías, aquí manifestaciones contra el poder gubernamental, aquí al lado de Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, en un meeting en la plaza. Aquí también lo mismo, es decir, siempre apoyando a los perseguidos, a las minorías, a los migrantes, a quienes sufren el ejercicio del poder. Y esto siempre con posiciones políticas y teóricas, es decir, con discurso. No es un activismo callado, es un activismo fundamentado, es un saber sometido que lucha contra el saber triunfante, y son acciones a favor de las minorías, de los excluidos, de los perseguidos, y que muestran la actitud de Foucault frente al poder, soliviantando el saber sometido,
para que se enfrente ese conocimiento, ese saber, al saber triunfante. Bueno, entonces, fíjense que Foucault no solo teoriza sobre la verdad, el saber, el poder, sino que también se compromete vívidamente, es decir, se compromete de manera consecuente con lo que dice. No es un impostor. El impostor es el que dice algo y hace lo contrario. El impostor es el que desarrolla ideas que no le involucran. Es consecuente con sus ideas, es consecuente con sus teorías y claro, a veces tiene que soportar la represión también. En la anterior clase les había dicho que eventualmente Foucault fue golpeado por la policía, detenido por la policía unos días. Bueno, han tenido que correr también ante gases y otras formas de represión. Pero eso muestra su compromiso político, práctico, con lo que piensa, con lo que dice, y no un discurso vacío, un discurso güero, ¿no? Es decir, dice algo para que otros lo hagan, pero él, bien gracias, no hace nada. Bien, entonces, estas son las pasiones de Michel Foucault según James Miller, que le lleva a sus compromisos sociales, políticos, y que tipifica varias... ¿Vas a firmar? No te vayas a Ay, perdón, sí, no te voy a interrumpir. ¿Dónde está la nómina de hambre, por favor? Gracias. ¿Cuáles son las otras instituciones de secuestro? ¿Cómo se define una institución de secuestro según la teoría de Foucault? Bueno, el hospital psiquiátrico es